del capítulo 18 del libro de Apocalipsis, porque estamos hablando ¿de qué? De los pecados de Babilonia. No se les olvide, porque es muy importante que ustedes me vayan siguiendo con nuestros temas para que no se pierdan y puedan tener una claridad en todo lo que estamos nosotros aquí desarrollando. Dice el capítulo 18, versículo 23. Abran su Biblia del libro de Apocalipsis. Y dice de esta manera: y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Vamos a ver ahora el próximo pecado del que habla 18:23 del libro de Apocalipsis. Pero tomen sus lugares, tomen sus asientos y vamos a hablar de otro de los pecados de Babilonia, que es la hechicería. Dice, porque en tus hechicerías, este es otro de los pecados de Babilonia. Es la palabra del griego farmakeia, con Y, farmakeia. Y de ahí se deriva precisamente la palabra farmacia, o como les llaman aquí en Estados Unidos, tienda de drogas. Fíjense nomás cómo le llaman, drug store. ¿Sí han visto, verdad? Es una tienda de drogas. Y de ahí viene precisamente la palabra farmacia, que tiene que ver naturalmente algo muy importante. Así que la palabra droga, brujería, hechicería, vemos, fíjese bien, cómo cada una de estas cosas están relacionadas. Eso significa que aquí hay algo muy importante que nosotros podemos entender. O sea, las drogas están relacionadas con la brujería, dicho de otra forma, si lo notamos claramente en la Biblia. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 18 para describir a largos rasgos, acerca de lo que es la brujería o la hechicería. Dice en Deuteronomio 18, 10 al 12, vean ustedes cómo Dios le habló al pueblo de Israel acerca de la importancia que tiene y de no permitir de ninguna manera que estas prácticas se lleven a cabo en aquellos que ya han conocido la verdad. Dios le dijo a Israel: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y es una de las razones, o pudiéramos decir que esta es una de las razones por qué echó de delante de los israelitas a los cananeos de esa tierra. En el libro, de Nahum, capítulo 3, versículo 4, aquí Nahum escribe un poquito más acerca de lo que tiene que ver esta práctica y que tiene que ver precisamente con Babilonia. Capítulo 3, versículo 4 del libro de Nahum. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera,
de hermosa gala, escuchen, maestra de brujería. ¿A quién se está refiriendo? Naturalmente a Babilonia, que se vende a las gentes con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. De acuerdo a lo que notamos en Deuteronomio 18:10, vemos, muy importante aquí, una lista de todas aquellas ramas de las ciencias ocultas, de la brujería o de la hechicería, y vemos el origen de la hechicería, la astrología, la magia, el espiritismo, el ocultismo y todo lo que tiene que ver con la ciencia con todo que ver con las ciencias ocultas. Pero no solamente esto, sino notamos con toda claridad que todo esto salió de Babilonia, de Irak. Y desde que quisieron levantar allí una torre alta que llegara hasta el cielo, precisamente con esta intención, con este deseo, con esta ideología, vemos que precisamente tuvo el inicio la astrología y comenzaron las gentes a creer que en los lugares altos eran para adorar a los astros. De ahí nació precisamente lo que viene a ser la astrología, lo que tiene que ver con los signos del zodiaco, como Géminis, Aries. Y si eres Aries y te quieres casar con Géminis y luego dicen, si te cruzas con eso te van a salir monstruos de hijos, no puedes cruzarte con Géminis ni con Aries. Ustedes saben, han escuchado un poco acerca de eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La brujería, detrás de la astrología. Y aquí se encuentran las creencias, la idea, o sea, en los astros y no en Dios, como si todo fuera un accidente en la vida, como que si fuera la forma en que nosotros debiéramos de conducirnos, como si fuéramos el resultado al azar. Lo que la diosa Fortuna nos pueda proveer, como si fuera eso lo que va a determinar mi futuro y mi vida. Y naturalmente que esto está completamente relacionado con la brujería a los ojos de Dios y a los ojos de la Biblia, de la palabra de Dios. Nuestra vida y nuestra conducta no dependen de los astros, o sea, nosotros no somos títeres del destino. Sabemos lo que hemos creído, entendemos lo que Dios está haciendo con nuestras vidas y con nuestros corazones. Vamos a ver de una forma simple, rápido, 9 prácticas detestables que encontramos en el libro de Deuteronomio 18, 10 al 12 de los cananeos, que fueron delineadas para que nosotros pudiéramos entenderlas y que no debemos de imitarlas por el estricto mandato de Dios, por medio de este mandato que Dios le dio a Moisés. Número 1, sacrificar a los niños en el fuego. Era una práctica que tenían los cananeos, de acuerdo a lo que dice este mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 31. Era una de las prácticas, sacrificar a los niños en el fuego. Deuteronomio 12, versículo 31. Adivinación. Número 2, esto es buscar determinar la voluntad de los dioses, porque no se puede naturalmente buscar la voluntad de un Dios absoluto, sino de los dioses, al examinar e interpretar esos presagios que puedan ser parte de tu vida. Número 3, ser un agorero, o sea, tratar de controlar el futuro a través del poder
dado por los espíritus malignos. Número 4, ser sortílego, decir el futuro basándose en señales. Número 5, hechicería, inducir efectos mágicos por drogas o algún tipo de porción. Y aquí es donde notamos precisamente la combinación de lo que hablábamos al principio. Hechicería, inducir efectos mágicos por drogas o algún tipo de porción o de que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con los vicios. Número 6, fraguador de encantamentos, o sea, atar a otras personas mediante murmullos mágicos. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Ser adivino, número 7, uno que supuestamente se comunica con los muertos, pero que en realidad se comunica con espíritus inmundos, de acuerdo a la Biblia, con demonios, que tienen la capacidad de imitar la voz de los difuntos. Y tú crees que es tu abuela Panchita, y no, es un espíritu inmundo que imita la voz de los difuntos, porque los conocieron porque los espíritus que vagan en los aires están aquí desde mucho antes de que nosotros naciéramos. Ellos ya estaban aquí y conocen a las personas desde el día de su nacimiento. Por eso cuando confrontaron estos espíritus a los encantadores del libro de los Hechos, ellos dijeron: sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, pero tú, imagínense ustedes, tú identifícate. Eso quiere decir que nos conocen. Así que tienen, la capacidad de imitar a los difuntos. Y Dios prohíbe rotundamente eso. ¿Por qué? Porque hay un solo Espíritu que es el que nos guía, el Espíritu Santo, que es el único que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Esto es muy importante que lo entendamos. Dios nos guía por un solo Espíritu a toda verdad y a toda justicia, en medio de tantos espíritus engañadores que hay en todo el universo. Engañadores, chocarreros, que tratan de engañar a su pueblo, a sus hijos. Número 8, mágico o magia. Y es uno que tiene una familiaridad íntima con el mundo demoníaco espiritual. Y por último, el número 9 es consultar a los muertos. Investigar y buscar información de los muertos. Y todas estas prácticas malignas eran la razón por la cual el Señor iba a echar a los cananeos, fuera de la tierra prometida, para que los israelitas no se contaminaran con todas estas ideas que tenían y que son precisamente, naturalmente, que tienen que ver absolutamente con la hechicería y la brujería. Así que Dios quiere que entendamos esto para que no tengamos la idea de que una pata de conejo me va a ayudar, un amuleto, un talismán, un escapulario, agua bendita, extrema unción, idolatría, y todo eso es hechicería y superstición, producto de culturas paganas que tuvieron su origen en Babilonia o en Irak. Todo esto para Dios es abominación. Y la razón por la cual Dios exterminó a los cananeos para poder lograr que entrara su pueblo, que conquistara la tierra prometida y que levantaran la bandera de un solo y gran Dios Salvador, único, verdadero, el único que merece toda la gloria y toda la adoración. Esto es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. El otro pecado de Babilonia es el engaño. Cuando dice en el verso 23, todas las gentes o todas las naciones han errado. Fíjense ustedes, esta frase final del capítulo 23 habla precisamente del engaño de Babilonia. Engaño
Es la palabra griega que se escribe plano, así como se oye, y significa seducir, significa sacar del camino. O sea, el que engaña, el que seduce, lo hace para sacarte del camino. La Biblia nos enseña que el príncipe de las tinieblas llamado Satanás usa el engaño, usa la seducción y va siempre a buscar muchas formas para tratar de seducirnos. Y nos va quizás a presentar en nuestra vida oportunidades para seducirnos. Quizás lo que podemos entender es que la intención de la seducción viene precisamente con la intención de que nosotros nos apartemos de lo que hemos nosotros recibido de Dios. Cada vez que salimos al mundo, a nuestra vida diaria, nos vamos a encontrar con situaciones donde Dios de alguna manera va a probar nuestra fe y el enemigo va a querer de alguna forma seducir nuestras almas. Quizás puede ponerte frente a ti a mujeres que quizás sean más hermosas que tu mujer, más flaquitas, más bellas, buscando la forma de seducirte. Pero escúchame bien, si nosotros caemos en ese tipo de trampas de nuestro adversario, vamos a perder la gracia de Dios, la comunión con Dios, la salvación, y vamos a perder lo más maravilloso que tenemos, un hogar, una familia. Siempre vamos de alguna forma a luchar, quizás en lo económico. Si tu debilidad es el dinero, a lo mejor van a llegar oportunidades a tu vida donde van a quererse presentar este tipo de oportunidades para que hagas quizás cosas que son en contra de la voluntad de Dios, ilegales, con tal de obtener riquezas. Pero de alguna forma, siempre el engaño va a estar a las puertas de nuestra vida, porque Satanás quiere de alguna manera buscar la forma de seducirnos y nos las va a presentar a nuestra vida, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan ustedes? Ofreciéndole todos los reinos del mundo. O sea, no se los ofreció simplemente por ofrecérselos. No se los ofreció gratuitamente. La razón por que se las ofrecía era con la intención de seducirlo, con la intención de sacarlo del plan y del camino de Dios, para que no se llevara a cabo el plan de redención. Pero no era gratis, porque no es ya gratis lo que a veces el mundo nos ofrece. ¿Qué le dijo Satanás a Jesucristo? Si lo haces, si me adoras, si te me hincas y me adoras, todos los reinos te pertenecen. Y quiero decirles que al ofrecerle los reinos del mundo con la condición de que lo adorara, ese sistema, esa ideología del enemigo, esa estrategia de Satanás, hoy en día todavía no ha cambiado. ¿Sabían ustedes? Sigue con la misma estrategia. Estamos llenos de tentaciones con el propósito de sacarnos del camino, con la intención de que renunciemos a la vida cristiana, con la intención de que nos apartemos de la voluntad de Dios, con la intención de sacarnos de lo que es el plan divino de redención al cual Cristo nos ha llamado. Pero la pregunta es, ¿cuánto estás aguantando en tu vida cristiana? ¿Cuánto estás soportando las tentaciones? ¿Cuánto has permanecido firme ante la seducción, ante los vientos de la tentación, ante los vientos que a veces llegan a nuestra vida con la intención de doblegarnos, de sacarnos del camino?
Siempre vamos a estar nosotros constantemente sufriendo situaciones en las que quizás nos den hasta deseos de no continuar hacia adelante, pero es parte del plan de Dios, porque Dios está probando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra integridad al servicio que nosotros estamos dándole voluntariamente con todo nuestro corazón. Porque en la medida que nosotros soportemos, en la medida que nosotros aguantemos y soportemos la tentación, precisamente en esa medida es en la que Dios va a formar nuestro carácter, en la que Dios va a afirmar nuestro carácter y se establecerá cada día más y más y más y más en nosotros la verdad. Todo esto que pasamos diariamente en nuestro diario vivir están precisamente estableciendo la verdad. Y cuando la verdad comienza a establecerse en nuestras vidas, no hay mentira que pueda llegar y destruir la verdad que Cristo está cada día estableciendo más y más en nuestros corazones. Vamos a estar capacitados para soportar hasta el fin, venga lo que venga. No nos echamos para atrás porque estamos viendo al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, y no nos echamos para atrás. De ninguna manera nos echamos para atrás. Desde que le dijimos sí a Cristo, decidimos no regresar. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Cristo está conmigo como poderoso gigante. Él es el que nos defiende. Él es el que hace la obra. Él es el que está haciendo posible que nosotros nos mantengamos firmes hasta el final. Así que en la medida en que nosotros aprendemos a soportar las tentaciones, estamos estableciendo la verdad en nosotros. Estamos afirmándola. Y entre más afirmada esté la verdad de nosotros, vas a estar más preparado para todos los vientos contrarios que vengan a tu vida y vas a permanecer firme. Vengan vientos, vengan tempestades, pero estás fundado sobre la roca, que es Jesucristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores significa vencedores anticipados. Esto es interesante. Anticipadamente vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder, dominio propio, para poder dominar, para poder tener fuerza, para poder soportar hasta el fin. Quiero que sepan, no vamos solos, Él va con nosotros como poderoso gigante. El amor a nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos guarda. Precisamente nos guarda no solamente de los vientos contrarios, sino también nos guarda de la impureza y de la inmoralidad de este mundo. Escuchen ustedes, el amor que nosotros le tenemos y el amor con el que Cristo nos amó es el amor, ese amor lo único que nos guarda de los vientos, de las tempestades, de las situaciones, pero también nos guarda de la impureza y de la inmoralidad de este mundo. En primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1, vean ustedes lo que le escribió Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde dice de esta manera, le habla precisamente de la situación en la que se va a comenzar a vivir en este mundo en la recta final de la iglesia. Y yo creo firmemente que estamos nosotros ya en la recta final de la iglesia. Estamos ya en la orilla, estamos a punto de terminar.
Pero el Espíritu Santo dice claramente o manifiestamente, con toda claridad, que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Quiénes son los que van a apostatar de la fe? Los que escuchan la mentira. Una persona que escucha la mentira es contagiada con ese espíritu de apostasía. Apostasía, de acuerdo a la palabra apostemi, significa hacerte un lado, apartarte de la verdad o apartarte del camino. Imagínense ustedes la importancia que tiene comprender todo esto que la Biblia nos enseña. Imagínense si llega ese espíritu de apostasía por estar escuchando la mentira, por estar escuchando lo que es contrario a la verdad de Dios. Esa mentira entra a tu vida y te hace apostatar. ¿Qué significa apostatar? Apartarte del camino, hacerte a un lado y apartarte de la verdad. Esa es la intención de la mentira, apartar de la verdad al hombre. Y fuera del camino de la verdad es ahí precisamente donde tú comienzas a hacer tus propias decisiones. Comienzas a poner tus propias leyes. Ahí es donde tú decides lo que es bueno y lo que es malo, no la Biblia. Cuando una persona dice yo pienso, eso significa que está implantando su propia ideología. Está tratando de determinar lo que es bueno y lo que es malo, y no lo que la Biblia dice. Y te pones al nivel de Dios cuando empiezas a tener ese tipo de ideologías. Y por eso necesitamos entender y tener mucho cuidado para que esas mentiras, como termina diciendo el versículo 23 de el libro de Apocalipsis 18:23, que esta mentira ha apartado de la verdad y ha hecho errar a las gentes. Pero la verdad es precisamente lo que trae la liberación de las mentiras. Y la verdad que dice la Biblia, hoy Juan 8:32, nos hace libres de toda mentira. Y comienza la verdad a implantarse, comienza la verdad a tomar lugar, comienza la verdad a hacernos aprender a caminar íntegramente con Dios. Y por último, Apocalipsis 18:24, donde dice: y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24. El último pecado es perseguir al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 28 y 29, vamos a encontrar algo muy interesante para poder comprender mejor esto que estamos viendo aquí. Vamos a leer desde el versículo 27. Porque está escrito: alégrate, oh estéril, que no pares. Prorrumpe y clama la que no estás de parto. Porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Vean ustedes, estamos hablando de una alegoría. Versículo 28 28. Porque está escrito: alégrate, estéril, que no pares. Prorrumpe y clama la que no estás de parto. Porque más son los hijos de la dejada que de la que dice no tiene marido. Antes de Isaac, Abraham tuvo a Ismael. ¿Se recuerdan ustedes? Con Agar. Lo que el apóstol está
prácticamente o básicamente hablando es precisamente que Agar es una alegoría que representa la ley o una representación de la ley y de los cristianos carnales. En otras palabras, este tipo de alegoría se hace para representar la diferencia que existe entre estas dos generaciones que salieron de Abraham. Sara representa la nueva Jerusalén, de acuerdo al versículo 26, y la época de la gracia, y a los cristianos que han venido según la promesa que Dios le dio a Abraham, que son realmente cristianos, o sea, cristianos que sirven a Dios en espíritu y en verdad. Y dice el versículo 29, pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué podemos aprender precisamente de estas dos generaciones? Una constante riña por los siglos de los siglos, por todos los siglos. Una persecución una contra el otro. Una persecución que siempre se ha establecido entre estas dos genealogías que surgieron de Abraham, de la libre y de la esclava. O sea, cualquier persona que se llame cristiano, que persigue a un hermano en esa persecución, en ese odio contra alguien que es tu hermano en Cristo, demuestras que no tienes a Cristo. Si ustedes leen este capítulo 4 detenidamente, van a poder comprender mejor esto que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que encontramos? Que los Saúles persiguen a los David. Los que están del lado de Isaac siempre serán los perseguidos. Escuche, los que están del lado de Isaac siempre serán los perseguidos. Un cristiano, porque un cristiano nunca lanzará lanzas en contra de sus hermanos en la fe. Esto es porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es lo que hace la diferencia. Es precisamente entre el que persigue y el que es perseguidor. Aquí en este versículo 18-24 encontramos el sistema religioso que siempre en el nombre de Dios va a perseguir a los verdaderos cristianos. ¿Ya me entendieron? El que es y pertenece al sistema religioso siempre va a perseguir a los creyentes, siempre va a perseguir a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, por más casi 500 años de persecución en la Inquisición, en la que en el nombre de Dios mataban, masacraban a todos aquellos que leyeran la Biblia. ¿No es algo ilógico decir, en el nombre de Dios te digo que si lees la Biblia vas a ser muerto? Mataban también al que no se adhiriera al Vaticano o al romanismo, el que no confesara que solamente Roma tenía la salvación, le costaba la cabeza. Naturalmente estamos hablando de una persecución disque religiosa con el fin de establecer aparentemente la verdad de Dios. Pero sin embargo un sistema que era contrario a lo que la Biblia nos enseña. Por eso cuando vemos los cristeros, las cruzadas, donde casi 500 años, más de 400 años que existió el virreinato en México, donde venía precisamente la conquista buscando la forma de establecer una religión, no una salvación, no una verdad como la que nosotros ahora conocemos, y por eso encontramos que la sangre de los mártires
en esas persecuciones, es precisamente la sangre que va a ser vengada por Dios, porque llegó hasta la presencia de Dios todo este derramamiento de sangre inocente en el nombre de Dios. Y Roma cree que se va a salir con la suya. Ya miramos la condenación de la gran ramera. Todo aquel que no confesara que este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿crees? No, yo no creo en idolatría, no creo en la brujería, no creo en nada de eso. Entonces, córtenle la cabeza y confísquenle todos sus bienes. Negocio redondo. Y la Biblia nos advierte que de esta misma forma el anticristo, así que esto tenemos que entenderlo, perseguirá a todos los que no se pongan la marca en la frente o en la mano, la marca del 666. Todos aquellos que no tengan esta marca serán identificados como enemigos del Estado y del gobierno del anticristo, y serán pasados por las armas del anticristo. Pero nosotros tenemos las bendiciones de Dios. Nosotros estamos listos, estamos preparados. Vamos a decirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, yo me rindo incondicionalmente a ti. Estoy listo para lo que venga, porque nada, ni nadie me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni persecución, ni hambre, ni cuchillo, ni espada, ni desnudez, ni la muerte, ni la vida. Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Gracias Dios, gracias Dios. Pónganse de pie y seguimos la próxima semana.